Tengan muy buenas tardes. En este video voy a mostrarles una función de lo que es el sensor capacitivo. Como ven, aquí está mi circuito. Como podemos ver, aquí lo que hicimos fue como formar un piano hecho con verduras. Eh, cada, cada verdura está conectado a un sensor capacitivo y este activa una frecuencia. Como sabemos, la música son frecuencias. La bobina, bueno dicho, la bocina, es digámoslo así, es como un sensor eh, piezoeléctrico. Es decir, de que le llega una corriente eléctrica y esta membrana de aquí la hace vibrar por una bobina y un imán. Esa bobina depende de a cuánta velocidad se estire y se encoja, forman lo que son notas musicales. Y de esa manera es como se produce la música. Entonces, yo cuando toco una de estas verduras, activa un sensor capacitivo y este activa una frecuencia que es dada a la bobina, a la bocina. De esa manera es como funciona. Como sabemos, un sensor capacitivo depende de su material dieléctrico y depende de dos capas, dos placas. Entre estas dos placas, en este caso usamos pines del Arduino, pusimos una resistencia que es un material dieléctrico, bueno, porque se opone a la corriente eléctrica, pero aún así la deja pasar, no es perfecto. Entonces, pero uno de sus cables, una de sus pines, una de sus entradas está conectada a una fruta. Cuando yo toco aquí, hago que varíe el material dieléctrico. Y como varía, esto hace que varíe la capacitancia, y cuando varíe la capacitancia, esto hace que se active. Porque mi cuerpo tiene estática. Y de esa manera es como activo las notas musicales usando sensores capacitivos. Bueno, ahora voy a explicarles lo que es la programación que utilicé para crear el circuito. Lo primero que usamos, bueno, en este caso usamos la librería Capacitive Sensor, porque obviamente usamos sensores capacitivos. Eh, bueno, tenemos primero es llamar a la librería, por eso include Capacitive Sensor. Luego elegimos uno de los sensores, Capacitive Sensor, Sensor 1 igual a Capacitive Sensor igual a 1 y 2. El 1 va a ser el que envía la señal, porque es que siempre hay uno que envía y uno que recibe. Entonces el 1 va a ser el que envía, el que manda una corriente, digámoslo así, del pin 1 a los sensores capacitivos. Y el que va a el que va a variar es el que está a la derecha. Si fíjense bien, en donde está el sensor 2 tenemos el pin 1 siempre, pero esta vez tenemos el pin 3, porque ahí es donde van a estar conectados los diferentes sensores, pero el 1 va a ser el común. Entonces definimos 7 sensores para 7 notas musicales. Sí, como sabemos, las notas musicales son 12, pero yo decidí hacerlo solo así, solo de 7. Pero sí, se le pueden agregar más, se le pueden agregar más. Bueno, el Arduino tiene 14 pines. Sobrarían 2 pines, uno para la bocina y el otro para el LED. Si lo hacemos de 12, como un Arduino tiene de 12, solo se podría crear una octava de quizás de un piano, de un teclado. Si quisiéramos más octavas, tendríamos que tener más pines. Entonces tendríamos que ocupar un microcontrolador con más salidas o más entradas. Bueno, en fin. Luego definimos una variable long de nombre lectura, que uno le asignamos valores porque va a ser una variable. Luego en el voice setup decidimos cuál va a ser la salida. Pin mode 13 output, este va a ser el LED. Donde está conectado ¿cómo se llama? La bocina, no la vamos a usar en el setup, sino que vamos a utilizar una función que más allá lo voy a explicar. Vaya, en el void loop, que es la función principal,
leemos el valor del sensor 1. Sensor 1, punto capacitivo de sensor, igual a 30, que es un valor, es una constante que casi siempre es así. Depende, no, esos valores son bien dependientes de lo que es la resistencia que utilizamos. Entre más alto es el valor, pues puede variar un poco ese valor. En este caso hemos ocupado resistencias de 100K. Bueno, leemos el valor y luego hacemos una pregunta. Decimos, si lectura es mayor a 3, entonces aquí es donde utilizamos esta función que va con la bocina, que es tone, de tono. El primer valor, después de abrir los paréntesis, es el 12. Ahí le estamos diciendo en qué pin estamos conectando la bocina. Luego le decimos la frecuencia a la que queremos que esa bocina se mueva su membrana para generar un sonido, un tono. En este caso, esta es la frecuencia para dar un tono específico. En internet ustedes pueden buscar los tonos, las notas musicales y a la frecuencia que lo hacen. Yo así hice. Entonces luego, aparte de encender ese tono, también Digital Write 13 High, que es el LED, porque quiero que se encienda cada vez que lo presione. Luego volvemos a hacer la lectura número 2 del sensor 2, Capacitive Sensor. Y otra vez, si la lectura es igual a 3, que me muestre este tono, que es el 659.255, que es otra nota musical. Y, no expliqué. Ahora, después de la coma hay un número 10 al lado de la derecha. Ese es el tiempo que yo quiero que mantenga el sonido. Pero claro, si yo lo sigo apretando, el tiempo va a pasar, pero como lo sigo apretando se va a volver a reiniciar. Por eso le puse un tiempo. Si yo no le pongo tiempo, no va a sonar. Por eso hay que ponerla en que sea un poquito de tiempo. Y por eso es que lleva tiempo. Y luego hago lo mismo, exactamente lo mismo con los demás sensores. Lo único que le voy cambiando, si ustedes se fijan, es la frecuencia, porque me va a ir dando los tonos. Y lo otro que le cambio son el sensor. Claro, depende de cada sensor que toque, me va a generar una nota musical. Y luego hago un else. Si no, o sea, si la lectura no es mayor a 13, quiere decir que ninguno de los sensores los estoy tocando. Digital Write 13, 0, o sea, apagado. La bocina no le pongo apagado porque es obvio que cuando dejo de apretarlo ya no va a sonar. Entonces, de esa manera es que consigo todas las notas musicales. Hasta aquí mi explicación. Gracias.